Para este proceso necesitamos el 90% de la energía química empleada por las células. Las células, tanto eucariotas como procariotas, son altamente complejas y pueden fabricar proteínas a altas velocidades. Por ejemplo, la Escherichia coli tarda 5 segundos en sintetizar una cadena polipeptídica de 100 residuos. Es importante que la velocidad de síntesis sea igual a la velocidad de degradación para mantener un equilibrio. Hay varios experimentos destacables en lo relativo al código genético, por ejemplo, el de Hoagland y Zamerik, que se caracterizan porque descubrieron que el ATP y el citosol del hígado activaban los aminoácidos. Los aminoácidos se unían a un ARN soluble y termoestable, que se denominó ARN transferente. Este proceso estaba catalizado por la amino-ARN transferasa sintasa. Por otro lado, Francis Crick se preguntó cómo la información contenida en el ADN podía pasar a las proteínas. Él imaginaba que debía de haber una molécula que actuara como adaptador, que podía unirse al aminoácido y al ARN mensajero. Finalmente se descubrió que había un tipo de ARN, el ARN transferente, que traducía la secuencia de nucleótidos del ARN mensajero a la secuencia polipeptídica del aminoácido. Este proceso se denominó traducción. En la década de 1960 ya se sabía que eran necesarios 3 nucleótidos de ADN para codificar cada aminoácido. Si se hacen combinaciones de los 4 elementos, A, T, G y C, tomadas de 2 en 2, solo se obtendrían 16 combinaciones distintas para codificar los 20 aminoácidos existentes. Los 4 nucleótidos combinados de 3 en 3 producen 64, por lo que esto sería más factible y esto se utilizó como hipótesis. Denominamos codón al triplete de nucleótidos que codifica un aminoácido específico. En códigos sin solapamientos, los codones no comparten nucleótidos. Cuando en un código hay solapamiento, algunos nucleótidos son compartidos por codones distintos. Por lo tanto, el código genético utilizado por todos los seres vivos es sin solapamiento. El primer codón dentro de la secuencia determina la pauta o marco de lectura, de forma que un nuevo codón empieza cada 3 nucleótidos y todos los codones son leídos de forma sucesiva. Aunque cualquier secuencia de ADN o de ARN mensajero tiene 3 posibles marcos de lectura, lo más probable es que solo una de ellas codifique una proteína determinada. Para descubrir el código genético y por tanto los codones que hacen posible la síntesis de proteínas específicas, previamente se tuvieron que hacer una serie de experimentos reveladores. En primer lugar, Nuremberg y Mattei llevaron a cabo una serie de experimentos incubando poliurilato artificial con extractos de GTP y ADP de Escherichia coli, donde fue clave la enzima polinucleátido fosforilasa. Esto permitió descubrir la composición de bases de los tripletes codificantes. Pero no se descubrió la secuencia concreta hasta 1964, cuando, de nuevo Nuremberg, pero con Lieder, tras varios ensayos descubrieron 61 de los 64 códones posibles. Los otros 3 fueron identificados como códones de stop, ya que rompían los patrones de codificación. Así, en 1966 se pudo formular la tabla del código genético. Las características del código genético son: no presenta solapamiento, es decir, los codones no van a compartir nucleótidos. O dicho de otra manera, cada letra va a formar solo parte de un codón. ¿Cuáles son las ventajas de que el código no presente solapamiento? Pues que la sustitución de un nucleótido solo verá alterado un aminoácido, es decir, que si un nucleótido formara parte de distintos codones, si éste se modificara, entonces se verían alterados más de 2 aminoácidos. La lectura de la síntesis de una proteína se establece cuando comienza la traducción de una molécula de ARN mensajero y se va a mantener durante la lectura del mensajero completo. Es decir, comenzará cuando se encuentre con un codón de inicio, que normalmente es el AUG, y terminará el marco de lectura con codones de terminación, que son los siguientes: UAA, UAG y UGA. ¿Qué sucedería si el marco de lectura se desplaza? Es decir, en vez de empezar por una A, empezaría por una U. Pues que la secuencia de codones cambiaría, también la de aminoácidos, y se crearía una proteína sin sentido, es decir, una proteína diferente. ¿A qué hacemos referencia cuando hablamos de un marco de lectura abierto? Un marco de lectura abierto significa que comenzaría con un codón de inicio, pero no se encontraría. Este tipo de marco de lectura abierto lo utilizan los genes que codifican proteínas. El código genético es además degenerado.
Es decir, un aminoácido puede ser específico para más de un codón. Por ejemplo, la serina, que es codificado por 4 codones diferentes, UCU, UCC, UCA y UCG. Sin embargo, un codón es específico para cada aminoácido, como UCU, que solo codificará serina. Es además el código genético universal, es decir, es el mismo o muy parecido en todas las especies. Es decir, todos tenemos un antepasado común. También existe el balanceo de la tercera base. Un aminoácido específico tiene varios codones. Estos varios codones tienen 3 letras y solo la tercera, en el extremo 3', es diferente. El anticodón está formado por 3 nucleótidos que reconocen otros codones formando puentes de hidrógenos. Si el anticodón de una RNA transferente reconoce un codón, entonces la célula tendría un codón RNA transferente diferente para cada codón del aminoácido. Esto no ocurre ya que nuestro anticodón tiene una de sus nucleótidos inositato, que es una hiposantina. Esta hiposantina puede formar puentes de hidrógeno con U, C y A. Crick estableció la teoría del balanceo, que consta de lo siguiente. Las responsables de la especificidad del código vienen de la parte de las 2 primeras bases del codón del ARN mensajero, las cuales establecen interacciones fuertes de tipo Watson y Crick con la segunda y tercera base del anticodón de ARN transferente. El número de codones que pueden ser reconocidos por el ARN transferente está determinado por la unión de la primera base del anticodón y la tercera base del codón. Si la primera base del anticodón es adenina o citosina, solo un codón puede ser reconocido por el ARN transferente, ya que se trata de una unión muy específica. En el caso de que la primera base sea uracilo o guanina, el ARN transferente puede reconocer 2 codones, ya que es un apareamiento menos específico. Por último, si la inosina es la primera base del anticodón del ARN transferente, puede reconocer el máximo número de codones, por lo que reconoce 3 codones. Si para formar un aminoácido necesitamos varios codones diferentes, necesitan distintos ARN transferente para los codones que difieren en las 2 primeras bases. Para conseguir traducir los 61 codones necesitamos al menos 32 ARN transferentes, ya que necesitamos solo uno para el inicio y los 31 restantes para codificar los aminoácidos. La razón por la cual se balancea la tercera base del codón es porque necesitamos que la síntesis de proteínas se dé de manera rápida. De esta forma, al darse enlaces débiles entre el anticodón de ARN transferente y el codón del ARN mensajero, estos se pueden disociar rápidamente durante la síntesis proteica.